Continuamos con nuestro tema de hoy, clases sociales y opinión. El periodismo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de pensamientos de un personaje o medio de comunicación reconocidos acerca de un tema. El origen de la opinión es la búsqueda de las causas de los hechos. Varios autores consideran que los géneros de opinión requieren ponerse en el lugar del otro para ampliar el horizonte perceptivo. En los periódicos, los géneros de opinión se utilizan para reforzar la línea editorial y/o de especialistas en distintas áreas del conocimiento. Las páginas de opinión se han convertido en secciones protagonistas en los diarios desde principios del siglo XX. Cuando abordamos el tema de la opinión pública de hoy, hay que tener presente que los gobiernos y las empresas utilizan los sondeos para conocer la opinión pública sobre cuestiones de interés como los índices de desempleo, los índices del mercado, los índices de criminalidad, entre otros indicadores sociales y económicos en el contexto de una sociedad. Distintos autores desarrollaron esta temática y entre los que mencionaré observaremos diferentes posturas respecto a formación o no de la denominada opinión pública. Pero el filósofo alemán Günter Habermas, quien desarrolla una teoría de gran influencia sobre el surgimiento de la opinión pública, es de recordar que Habermas concibe a esta como un debate público en el que se deliberan sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Para Habermas, después de su desarrollo en el siglo XVIII, el espacio público, donde es posible la opinión pública y que es controlado por la razón, entra en declive, puesto que la publicidad crítica dejará poco a poco el lugar para una publicidad que se la denomina de demostración y manipulación al servicio de los intereses privados. Sin embargo, para la autora Arlette Farguet, pone de manifiesto que la opinión pública no emerge solamente de la burguesía o de las élites sociales cultivadas, sino también de la gran masa de la población. La autora Noelle Newman desarrolla con notable repercusión su teoría sobre la espiral del silencio. Según esta autora, el individuo, para no encontrarse aislado, puede renunciar a su propio juicio o evitar exponerlo públicamente si considera que no responde a la opinión dominante o a los criterios que socialmente están considerados como normales o llámese habituales. En cambio, el sociólogo francés Pierre Bourdieu ha afirmado de manera célebre: la opinión pública no existe, tomando en cuenta que la estadística no es una garantía de imparcialidad, pues al ser un análisis social, no hay neutralidad valorativa en la formulación de los protocolos y los cuestionarios. Los medios de comunicación, además de tomar postura, defienden las opiniones que ellos desean. Como estamos haciendo referencia al periodismo de opinión, el que se dirige a la sociedad en su conjunto, es menester abordar brevemente la evolución de las clases sociales que justamente forman la sociedad. Desde los inicios del hombre, este se ha organizado en torno a la división de clases sociales, las cuales han ido evolucionando a lo largo de los años, desde la básica estamentación en clase alta y clase baja de las sociedades feudales, pasando por la aparición de la clase media
ya en la etapa de la Revolución Industrial, hasta el concepto de sociedad del bienestar y el surgimiento, según el antes mencionado Pierre Bourdieu, de una nueva clase, la clase popular. La aparición de esta cuarta clase media-baja se debió a la afluencia de trabajadores especializados y técnicos medios con la extensión de los sectores de los servicios públicos y la denominada sociedad de consumo. Se calcula que actualmente en los países desarrollados la clase popular supone estimativamente el 40% de la población, frente a un 35% de la clase media, un 5% de la clase alta y un 20% repartido en el resto de las capas sociales. Estudios recientes sobre esta evolución estructural han apuntado a la aparición de capas intermedias entre las clases media y la clase alta, que disfrutan de un buen nivel de bienestar que combinan con la defensa de la libertad, el pacifismo e incluso la protección ambiental. Esta clase, llamada postmaterialista, supone un cambio, ya que la defensa de dichos valores habían tenido hasta la fecha una relación denominada inversamente proporcional. A medida que mejoraba el estatus social, justamente estos valores descendían. Los trabajadores del conocimiento suponen un paso más. En este nuevo grupo surgido hace escasos años, con la sociedad de la información, se definen por tener un estilo de trabajo y vida dedicados al manejo de la complejidad informativa y a la capacidad comunicativa. Es decir, los trabajadores de la sociedad de la información y del denominado cuarto poder, que en los Estados Unidos sí es respetado. Sin embargo, en América Latina los roles se han invertido. Con esto habrá que hacer una breve salvedad por los reiterados casos que nos vamos enterando a través de los medios masivos de comunicación, lo que está sucediendo con la cadena CNN desde hace unos años en los Estados Unidos de Norteamérica, sumada a la situación de la Reto Globo en Brasil, más lo que ocurre en la República Argentina. En definitiva, es un poco más de todo lo mismo. Un aspecto muy importante en la sociedad es el de la denominada influencia de la clase social en el estatus de la persona y en la formación de la opinión pública. Para adentrarnos en este tema, debemos partir de la idea de que pertenecer a una misma clase social no es sinónimo de poseer una identidad compartida. Es decir, no significa, por ejemplo, que todos los integrantes de la clase alta posean la misma ideología, los mismos valores y las mismas tendencias. Aunque la clase social suele determinar ciertos aspectos, como entre ellos el del comportamiento social, las ideas políticas económicas o sus valores ético-morales, como asimismo en su filosofía de vida, ya que, al fin y al cabo, comparten un mismo espacio geográfico social, que es característico en función de un rol derivado del estatus otorgado por la sociedad en la que están inmersos. De lo dicho, surge la perspectiva de que la opinión pública se encuentre dividida cuando existen distintas posiciones confrontadas ante determinadas cuestiones. Tras el cambio de siglo, los medios de comunicación latinoamericanos entraron en crisis y podemos observar este fenómeno a través de los 4 momentos que a continuación justamente voy a detallar. En primer lugar, la lógica comercial ha guiado casi en soledad el funcionamiento del sistema mediático en América Latina. Segundo lugar, y de modo complementario, se comprueba la ausencia de servicios públicos no gubernamentales con audiencia real. En tercer lugar, se destaca un alto nivel de concentración de la propiedad del sistema de medios, que son liderados en general por unos pocos grupos económicos. Y en cuarto lugar, hay que mencionar la centralización de la producción de contenidos en los principales centros urbanos, relegando así al resto de las zonas de cada país al rol de consumidores de contenidos producidos por otros. Lo que ocurre en nuestra República Argentina es que nosotros recibimos toda la información de las cadenas de noticieros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la capital federal,
que en definitiva nos enteramos todo lo que ocurre en el Obelisco, en la Avenida 9 de Julio, y poca difusión a lo que verdaderamente nos ocurre como provincia o como región. Lo expuesto nos lleva a pensar que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el cual fue aprobado luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, tanto su aprobación y reglamentación, significa básicamente un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales. Es un cambio de paradigma, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales, la ciudadanía en su conjunto como productores activos justamente de la comunicación social. Concluyendo, confirmo lo que afirmara anteriormente. El periodismo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de una persona o medio de comunicación reconocido. El origen de la opinión es la búsqueda de las causas de los hechos y también, según la ideología, es la manera de convencer al otro de las razones que dicha persona o medio exponen. Continuamos en Entre Nosotros. Muchísimas gracias.